Egun on denoi eta ongi etorri fundamentalismoen inguruko 7. topaketa hauetara. Medicus Mundi Gipuzkoa, CREA, Manuela Ramos, UKS Sarea eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean albideratu ditugu topaketa hauek. Mila esker etorri zareten guztiei, eta mila esker ere garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziari. Beraien diru laguntzari esker topaketak hauek ospatzea posible direlako. Buenos días. Como presidenta de Medicus Mundi Gipuzkoa y en representación de todas las entidades que hemos participado en su organización, quiero daros la bienvenida a estos 7º encuentros sobre fundamentalismos. Vivimos en un contexto de serio aumento de los discursos de odio antifeministas y racistas a nivel global. Narrativas de extrema derecha que cada vez más impregnan las redes sociales y las agendas políticas a lo largo del mundo. El racismo y el antifeminismo se han convertido en dos ejes discursivos que se adaptan a las circunstancias de cada territorio y donde una precariedad en aumento está beneficiando gravemente estas narrativas. Lo estamos viviendo aquí mismo en nuestra Donosti. Pero claro que existen también experiencias en positivo, resistencias con capacidad de movilización, experiencias capaces de transformar y capaces de construir comunidad. De todo ello queremos hablar en estos encuentros. En ellos intentaremos abordar los distintos retos a los que nos enfrentamos y conoceremos y compartiremos experiencias y herramientas que en distintas partes del mundo están funcionando. Para ello contaremos con representantes de organizaciones y luchas de diversos países, del norte y del sur global, pero con claros elementos comunes, con el fin de colectivizar la lucha hacia el logro de una sociedad más justa e igualitaria. Esperamos que estos 2 días sean de intensa y fructífera reflexión y sobre todo de diálogos que nos sean de utilidad para repensar nuestras luchas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eta besterik gabe, inaugurazio panelera pasako gara Margaret Bullen, moderatzailearen eskutik, antropologoa eta Euskal Unibertsitateko irakaslea. Medicus Mundi Gipuzkoako kolaboratzaile estua eta aldi berean AFIT, Antropologia Feministako Ikerketa Taldeko eta Unibertsitate Kritiko Sareako kidea. Esperamos que disfrutéis muchísimo de estos encuentros. Topaketa asko gozatzea espero dugu. ¿Está lista? Vamos. Hi, Srilatha. Hi again. Can you hear me okay? Yes, fine. Oh, brilliant. We can hear you really well now. Hola, Srilatha, ¿nos oyes bien? Sí, ahora te oímos fenomenal. Ya estamos listas para empezar. Linga, please come ahead. Where would you like? Buenos días a todo el mundo, buenos días a todas, bienvenidas. Estoy intentando aprender cómo decir hola en hindi. Shuprahat, Srilatha y Shalini. Thank you for the introduction. So my name's Maggie. Muchas gracias por la introducción. Soy Maggie Bullen y es un placer y un honor moderar este
panel para la 7ª conferencia sobre fundamentalismos organizado por Medicus Mundi Guipúzcoa en nuestra universidad, la Universidad del País Vasco, donde desde hace ya varios años hemos estado trabajando por tener una estrecha colaboración entre la universidad y la sociedad, con Medicus Mundi Guipúzcoa, también con otros colectivos y organizaciones, y juntas formamos una red, como ellas ya han dicho, que se llama UKS, Unibertsitate Kritikoa Sarea. El objetivo es hacer que la educación que damos en la Universidad del País Vasco sea también universal y para la transformación. La misión que tenemos las tres durante esta hora más o menos es intentar construir el marco teórico para esta conferencia de 2 días. Se nos ha pedido que exploremos las posibilidades de la resistencia y para ello tenemos primero que comprender cómo funcionan las fuerzas de poder. Por tanto, la tarea que tenemos ante nosotras es comprender el poder social y las estructuras de poder. Esto lo vamos a hacer con ayuda de este librito fantástico, creo que os lo han dado. Yo tengo aquí la copia en inglés, que me encanta, y también tengo esta copia que creo que os han dado, que está en castellano y en euskera. Y esto lo ha escrito nuestra querida amiga que está aquí con nosotras, Srilatha. Y vamos a estar hablando de este libro esta mañana y de varios conceptos que en él se menciona. Antes de presentar a Srilatha y a Shalini, quiero señalar 2 conceptos del libro que Srilatha define. Define el poder social, que es la capacidad de diferentes personas o grupos para determinar quién consigue qué, quién hace qué, quién decide qué y quién establece la agenda. Y define las estructuras de poder como la manera en que se ejecutan y se construyen las ideologías, las normas, las reglas y las instituciones. Lo que haremos es explorar cómo funcionan las estructuras de poder social. Y esto se irá desarrollando tanto hoy como mañana. Hablaremos de discursos de odio, antifeminismo, racismo, el poder de las corporaciones sobre los territorios y los cuerpos y también el trabajo sexual. Pero primero quisiera presentar a las personas que van a participar conmigo en esta conversación. Desde India tenemos a Srilatha Batliwala, conocida activista feminista, investigadora, académica y formadora, con base en India, pero viaja por todo el mundo y durante 2 décadas se ha centrado en diferentes trabajos con las mujeres en la India rural y los movimientos de base, también los derechos de las mujeres, igualdad, etcétera. Y luego han pasado a trabajar internacionalmente a través de la universidad. Ha realizado trabajos académicos, es conocida por tender puentes entre la teoría y la práctica y por sus escritos sobre el empoderamiento de las mujeres, de los movimientos de mujeres y el liderazgo feminista, y en la actualidad es asesora, además como digo, es asesora principal de creación de conocimientos de CREA y también es asociada principal de Gender at Work. Y además se considera una abuela feminista. Esto es lo que más me gusta, tanto en el movimiento de mujeres como para sus 4 nietos adolescentes. Bienvenida, Srilatha. Muchas gracias. Y también aquí conmigo estoy encantada de tener a Shalini Singh, otra compañera de CREA, que lleva más de 18 años ya asociada a CREA y actualmente trabaja como jefa de equipo
Su trabajo y su experiencia se han centrado en el diseño y la ejecución de programas de capacitación que ponen de relieve la integración de enfoques transformadores de género aplicados por organizaciones dirigidas por mujeres. Además, para CREA dirige varias intervenciones que hacen lo mismo. Actualmente trabaja en un programa que se llama It's My Body, es mi cuerpo, programa con adolescentes y mujeres jóvenes en la India, y también está asociada al programa Meri Panchayak, Meri Shakti, un programa para construir capacidades del liderazgo de mujeres líderes electas en 3 estados de la India. Y yo creo que ya nos podrá contar más luego de estos programas. Además, también trabaja en pedagogía y en el currículum de varias intervenciones y también dirige varios institutos en India que integran el liderazgo feminista como componente integral de su trabajo. Trabaja además en género y liderazgo feminista, diseña y facilita programas de formación para otras organizaciones sobre género, sexualidad, enfoques transformadores de género, violencia de género, etc. Bienvenida, Shalini. Bueno, ya he hablado mucho y lo que voy a hacer primero es preguntar a Shalini o a Srilatha, si quiere participar, que nos expliquen un poquito qué es CREA y cuál es la relación entre Medicus Mundi y CREA. Hola, Srilatha. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo y luego tú añades lo que creas? Sí, mejor empieza tú. Muy bien. Pues CREA es una organización de derechos humanos internacional con base en Delhi, pero trabajamos en el mundo entero. En el este de África, Kenia, Uganda, Ruanda, y se nos conoce por dirigir institutos sobre temas como la sexualidad, el género y derechos sexuales y de género. Hemos empezado trabajando en esto y en la India concretamente nos centramos sobre todo en las organizaciones lideradas por mujeres. Muchas de estas organizaciones abordan problemas que tienen las mujeres y estas organizaciones no consiguen acceder a las oportunidades internacionales. Les faltan recursos. También está la barrera del lenguaje, porque en la India hay muchísimos idiomas. Mucha gente no habla inglés. Y cuando hay reuniones, conferencias, todo esto se hace en inglés. Entonces nos hemos empezado a centrar en las organizaciones que trabajan con los idiomas locales. Pero nuestra intención es acompañar a las mujeres para que puedan mejorar su vida, ya que no pueden hacerlo por la falta de recursos y oportunidades. Por eso nos centramos en capacitar a estas organizaciones y aumentar su participación en diferentes espacios que les pueden ayudar a capacitarse, sí, pero es que además también les ayudan a ampliar sus discursos y lo que hacen. Al mismo tiempo, intentamos aplicar una lente interseccional. O sea, podemos hablar de violencia sobre las mujeres y la violencia de género, sí, pero cómo al mismo tiempo ir aplicando otros temas que también son importantes, como el poder, el patriarcado, las castas, la religión, la sexualidad. Y empezamos a trabajar en el año 2000. Y una de las líderes de nuestra organización que hablaba abiertamente de sexualidad y hizo que la sexualidad estuviera presente en todo nuestro trabajo, todo nuestro programa y diseño. Al principio fue muy difícil para CREA utilizar este tema en muchos lugares porque es un tabú y aún más en el trabajo. Pero también hemos ido negociando y ganando espacio y es lo que seguimos haciendo. Ya llevamos casi 25 años de trabajo y vemos como muchas organizaciones ahora se han vuelto más abiertas y están dispuestas a hablar de la sexualidad, a incluirla en sus propios programas. Y eso, por supuesto, ha sido un cambio muy grande en la India.
Aparte de eso, organizamos formaciones sobre género, sexualidad y liderazgo femenino, no solo en el sureste asiático, sino también a nivel mundial. Trabajamos con mujeres jóvenes, con mujeres líderes en las organizaciones a diferentes niveles. Por lo tanto, no nos centramos únicamente en el nivel individual, sino también en los niveles de comunidad y estructural. Así podemos establecer un cambio más sostenible en las diferentes estructuras sobre estas cuestiones que tanto nos importan. Muchas gracias. Srilatha, ¿quieres añadir algo? Yo creo que ella ya ha dado una imagen muy detallada. Lo único que quizás me gustaría recalcar es 2 o 3 áreas en las que el trabajo y la visión de CREA han sido muy innovadoras. Algo muy importante en el trabajo que hemos hecho. Desde el principio, CREA se centró mucho en las generaciones más jóvenes de activistas, creando espacios para las mujeres para que participasen en el movimiento y en el trabajo desde las bases. Se centró en la importancia de hacer que el movimiento se reforzara siendo más intergeneracional. Quiero decir que todo esto ocurrió antes de que CREA pudiera abordar los diferentes temas. El siguiente aspecto innovador que ha abordado CREA, en mi opinión, es ahondar en cuestiones, asociaciones, alianzas que en muchos momentos han apoyado a los movimientos feministas, incluso cuando los movimientos feministas mainstream principales no estaban preparados para hacerlo. CREA fue la primera organización feminista que hizo la marcha con las trabajadoras sexuales y las puso en primer plano, en la primera línea de los diferentes lugares y espacios de incidencia. Es algo muy innovador, como digo, un aspecto muy puntero de esta capacitación realizada por CREA. Fue en la época muy diferente de los modelos que existían por entonces, sobre todo en cuestión de sexualidad, en los derechos sexuales y de género y en la construcción del liderazgo femenino. Entonces, para eso nosotros decimos que es importante el liderazgo de las mujeres, la creación de los movimientos y luego los institutos. ¿Y por qué los institutos? Yo creo que hemos roto con el concepto de capacitación como se entendía antes, que es enseñar a la gente a hacer algo. Y hemos pasado a un concepto de capacitación que arranca con un entendimiento muy fuerte, muy potente del por qué. ¿Por qué queremos que haya un cambio? ¿Por qué buscamos que las cosas cambien? ¿Cuáles son esas estructuras de poder? Así pues, se trata de recalcar mucho el hecho de construir una claridad conceptual fuerte en el activismo, porque creíamos entonces y seguimos creyendo hoy que sin esa claridad de pensamiento acabamos simplemente haciendo algo que no puede tener una acción clara. La falta de claridad en el pensamiento lleva a falta de claridad en la acción. Es las 3 dimensiones que yo quería recalcar, porque son lo que, en mi opinión, hacen que CREA sea algo muy único y especial. Muchas gracias. De lo que has dicho, me gustaría subrayar esa idea de relaciones, de alianzas. Y también me viene a la mente una frase de Dolores Juliano, una antropóloga que murió recientemente, pero nos ha dejado como legado su obra.
Y con una de mis estudiantes he estado trabajando mucho en esta idea de la implicidad, las reivindicaciones implícitas, las pequeñas cosas que están haciendo muchas mujeres y que pueden proceder de los movimientos feministas más amplios y ir hasta a reivindicaciones muy específicas, también feministas, claro, que atraen la atención, que llevan la atención a esas reivindicaciones. A mí me gustaría añadir global north, but we're trying to have this conversation with and from the global south. And although here we're connecting with our colleagues from India, we have here other colleagues from Ethiopia and from other countries. And one of the exciting things about CREA's work that really impacted me is that they offer training in Africa and they offer training in other continents as well. So there's this very much an exciting idea of connection and sharing and building these alliances. With this, I'd like to go into our point on power. I don't know, but sorry, actually, maybe you I just wanted to think- add something? I think you Shalini? had also asked about our working with También nos relationship or trabajabas un poco experience of sobre working with MMG. True, Yeah, you are right, so, thank you. yeah. trabajando con MMG. Esto es importante también. De hecho, hemos trabajado durante varios años con ellos. About power and hablamos aquí hoy de poder y con MMG siempre hemos tenido esta experiencia de co-creación. Eso es lo que hemos sentido siempre. Nunca nos hemos sentido o nunca hemos sentido que nos estuviera diciendo alguien lo que tenemos que hacer. Siempre hemos trabajado juntas, hemos pensado qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo, hemos co-creado y luego la aplicación también la hemos realizado en conjunto, con lo cual, bueno, pues tenemos programas de formación, nos centramos en el cambio de mentalidad y si podemos cambiar la forma en que pensamos, pues eso se reflejará en nuestras acciones, en definitiva. Y con MMG siempre hemos visto que eso va a cambiar también el equilibrio de poder. Si hablamos de poder y lo aplicamos al poder, tenemos esa dinámica, ¿no? Y en esa colaboración no ha habido nunca una jerarquía, ha sido una experiencia maravillosa, debo decir. Y entonces, debo decir que además siempre nos han retado en muchas cosas, porque trabajan en muchos países, entonces nos comparten y nos aportan a nuestro trabajo otras experiencias, aprendizajes, o sea que no es que CREA vaya con una experiencia y con una forma de ver las cosas, ¿no? Esto va de que alguien que viene de otro lugar del mundo pues puede aportarte cosas y generamos así ese espacio en el que podamos debatir y diseñar y trabajar juntas. Y esa relación es una relación que valoramos muchísimo y ha sido una experiencia maravillosa. Gracias. Muchas gracias a toda la gente de MMG. Gracias. Gracias, Shalini. Gracias por mencionar eso, porque esa es una de las cosas que nuestras colegas de médicos quieren destacar, ¿no? Esa idea de que ellas también han aprendido de vosotras, de que este es un proceso continuo y que les inspiráis mucho. Y como ejemplo de ello podríamos mencionar el libro Todo sobre el poder. Un libro que vamos a poder, que hemos podido traducirlo ya al euskera, al castellano, están esas dos versiones. Un libro muy útil. Srilatha, ¿puedes hablarnos sobre el libro? Sé que es un proceso colectivo el que se ha producido, pero ¿cómo ha sido? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué sabes del impacto del libro desde que se publicó, desde que pasó a manos de Medicus Mundi también? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues diré que el libro es un producto
Es el producto de 7, quizá 8 enseñanza del módulo sobre poder a jóvenes mujeres activistas. This began in 2008, and El trabajo empezó, como digo, hace años. Recuerdo la primera sesión sobre poder. Lema Gabawi lideró un movimiento de mujeres y ganó el premio Nobel posteriormente y habló conmigo y me dijo, me gustaría haber contado con esta herramienta antes, cuando empecé mi activismo en Liberia. Este libro me habría ayudado mucho. Y yo le dije, bueno, pues este libro existe realmente gracias a activistas como tú. Este es el resultado de un proceso de aprendizaje muy interactivo. En este proceso, y como Shalini ya ha mencionado, yo he tenido acceso a la teoría sobre el poder, los movimientos sociales, a través de la universidad y después de mis estudios he trabajado mucho en todo el mundo y tengo muchos contactos y todo eso, bueno, me ha permitido ver cómo funciona el poder. He podido hablar con gente como David Kelleher, Lisa Venaglassen, Valerie Miller, etcétera, etcétera. Y entonces, al enseñar en este módulo, cada año iban surgiendo preguntas de los participantes y eran preguntas complejas de responder. Y todo eso pues, nos llevó a profundizar, a ampliar nuestra visión, a realizar un análisis más allá. Y luego, en 2016-17, recibimos unas ayudas del Fondo Global para las Mujeres para crear un programa que generaría capacidad de liderazgo en las mujeres en el sudeste asiático. Es un programa de liderazgo y mentoría. Y como parte de esa ayuda, de esa beca que recibimos, pues nos dieron recursos para crear un conjunto de productos, recursos de conocimiento que pudieran reforzar ese activismo. En aquel entonces ya teníamos mucho trabajo realizado en formato de PowerPoint y entonces a partir de ese punto pues ya empecé a sentarme, a pensar sobre ello, a desarrollarlo y desembocó en el libro que tenéis entre manos. Es, como digo, el resultado de un proceso de aprendizaje colectivo que aprovecha ese trabajo que yo he hecho, ese acceso que he tenido a la teoría. Perdonadme un segundo porque creo que se ha ido la luz. Well, maybe we can, while Srilatha's getting the connection back, are we back? Bueno, a ver si podemos retomar esa conexión con Srilatha. Can you hear us again? ¿Nos puedes oír, Srilatha? Sí, perdón. Se ha ido la luz y ha vuelto y bueno, pues este trasto parece tener vida propia a veces. Bueno, no pasa nada. Ya estoy aquí de nuevo, centrada. Como iba diciendo, fue un trabajo bastante más fácil que el segundo sobre movimientos, pero realmente insisto en que es un proceso, es el final de un proceso de 10 años
donde en un principio analizamos cómo funciona el poder, quisimos entenderlo, luego lo compartimos en el norte de África, en el este de África, en el sudeste asiático, con preguntas muy complejas de responder. Una de las preguntas, recuerdo, fue ¿cuál es la conexión entre el poder y el fundamentalismo? Bueno, ese es el tipo de preguntas que fueron surgiendo y que fueron dándole forma a este libro y mejorándolo. Y luego fue solamente sacarlo, escribirlo de manera consciente, de forma que espero que su lectura y su traducción sean fáciles. Y es interesante porque ha sido escrito deliberadamente para personas que trabajan con estos temas y va a finalizar, en definitiva, va a utilizarse en el mundo académico, que es muy curioso, ¿no? Muchas gracias, gracias, Srilatha. Vemos que es un libro de gran calidad, de gran síntesis. Yo no sabía que el proceso había sido tan largo, pero sí que se ve que hay mucho trabajo detrás de todo esto. Shalini, no sé si quieres añadir algo o quizá pudiéramos pasar a la cuestión que nos ha traído, ¿qué es el poder para ti y por qué entender el poder es tan crítico en tu trabajo? Bueno, me gustaría empezar diciendo que cuando trabajas sobre estos temas, el objetivo es cambiar la dinámica de poder. Y esa dinámica de poder puede darse entre dos personas, en un grupo de personas, entre distintas comunidades, entre distintas naciones, grupos religiosos, grupos étnicos. Porque siempre hay algún tipo de relación de poder. Algunas personas, algunos grupos de personas estarán en una posición diferente. Siempre habrá alguien que esté en una posición de dar y alguien que esté en posición de recibir. Hablamos de asuntos de género, de patriarcado, cómo las mujeres están enfrentándose a los retos en sus vidas diarias, en sus experiencias diarias, debido a determinadas normas sexuales. Intentamos, bueno, pues enfrentar esas estructuras existentes con estructuras de poder que podemos controlar y que tendrán que escucharnos. Entonces, cuando queramos cambiar algo, estamos retando una estructura de poder. A eso me refiero. En nuestro trabajo nos centramos especialmente en mujeres excluidas estructuralmente. Y este tipo de mujeres, bueno, y hablamos aquí de todas las mujeres que históricamente se han enfrentado a situaciones de discriminación, marginalización debido a determinadas estructuras. Esas estructuras pueden ser muy diferentes, por ejemplo, debido a una orientación sexual, porque las personas que no forman parte del grupo heteronormativo mainstream pues tienen distintos intereses, distintos deseos y, bueno, pues van a verse retadas también. La gente que puede estar en situación de discriminación por su ubicación o por la lengua que hable. La discriminación puede ser por la sexualidad, por el cuerpo. Entonces estamos hablando de mujeres excluidas estructuralmente y queremos introducirlas en este mainstream, en el movimiento general. Y ahí tenemos unas estructuras de poder que le están bloqueando y por eso no pueden acceder a muchos espacios. Entonces en nuestro trabajo constantemente intentamos negociar con esas estructuras de poder que bloquean espacios y que por ellas no podemos tener acceso a oportunidades. Y hablo aquí de la comunidad trans, de todas las mujeres que no pueden o que no hablan inglés simplemente, mujeres con discapacidad. Todo este tipo de personas forman parte de nuestro trabajo y trabajamos en conjunto. El poder personalmente veo el poder
como dice Srilata en el libro, el poder nos da fuerza para decir sí o no a cualquier cosa, sea cual sean tus deseos, independientemente de lo que quieras hacer. Si tienes la capacidad de decir sí o no, entonces, por supuesto, tienes poder, algún tipo de poder. Y todas nosotras tenemos ese poder. Depende un poco de cuándo, cómo, dónde lo utilicemos. Creo que todas nosotras tenemos ese poder inherente. Entonces depende de nosotras utilizarlo o no. Muchas gracias, Shalini. Srilata, ¿quieres añadir algo quizá sobre los distintos tipos de poder sobre los que hablas en el libro? Sí. Shalini lo ha dicho muy bien. Maggie, es muy interesante porque si tuviéramos que hacer una segunda edición del libro, cambiaría la definición del poder con la que empieza. Quizá no la cambiaría, pero sí que le añadiría una dimensión. Porque creo, cada vez más, especialmente en el contexto de los fundamentalismos, creo que el poder tiene cada vez más que ver con la capacidad de mover conciencias. Es un conjunto de cosas en realidad. Tiene que ver con la habilidad, la capacidad de influir en el pensamiento de las personas, en cómo piensan, en sus ideas, en sus creencias, en sus actitudes, en sus comportamientos, en su autoestima. Yo tengo 72 likes y ella tiene 100 y pico, ¿no? Y lo que es más importante, la capacidad de influir en los miedos de las personas y en los odios de las personas. Creo que esta es una forma muy importante de poder, el tener la capacidad de influir en cómo piensan las personas, en su autoestima, en su comportamiento. Y en este proceso, Shalini y yo ya lo hemos comentado, lo hemos visto esto sobre el terreno, en la academia, en las mujeres, en el programa Es mi cuerpo, en el fútbol. Esto lo vemos, ¿no? La capacidad de cambiar la forma en que piensan las personas, esa es una forma de poder enorme. Y en ese proceso lo que estamos viendo ahora es que hay formas invisibles de poder, formas ocultas de poder que cada vez juegan un papel más importante. Las fuerzas del poder que están actuando sobre nosotras no solamente son invisibles, no solamente sobre el acceso a los recursos, la protección, etcétera, etcétera, y nuestros derechos, etcétera. Hay unas fuerzas ocultas invisibles, como las redes sociales, por ejemplo, el poder corporativo, por ejemplo, que están actuando y están determinando cómo nos sentimos y cómo pensamos. Y creo que esto se ve en las elecciones de Estados Unidos y el papel que jugó Twitter en ellas. Esto es un ejemplo que ilustra claramente lo que digo. Sí, muy interesante. Yo creo que ayuda mucho escuchar eso y nos ayuda a centrar el tema. Me gustaría ahora plantear temas que vamos a tratar más específicamente estos 2 días. Vamos a pensar sobre ello en conexión con el marco teórico del poder. Pensemos en cómo las estructuras de poder interaccionan con el género, la raza, etcétera. Me gustaría también explorar
cómo visibilizar el modo en que funcionan estas estructuras de poder, ¿no? Has hablado de estructuras de poder invisibles. Bien, ¿cómo las hacemos visibles? ¿Cómo visibilizamos la forma en que funciona el poder en relación con algunos de los temas que vamos a tratar? Hemos hablado del poder corporativo, de los discursos de odio, del trabajo sexual, pero se pueden tratar otros temas, por supuesto. Y la idea de resistencia, porque esa idea de que todas nosotras tenemos cierta resistencia en cierta medida. Esa forma, si lo miramos desde el punto de filosófico, pensamos en esa idea Foucaultiana de que el poder está en las relaciones y donde hay poder, el poder genera una reacción. Y esas historias que contáis en el libro, desde luego, son interesantes. Si me lo permitís, me gustaría contar una anécdota, un incidente diario en Euskadi, que quizás sea interesante. Estás ahí, ¿verdad, Srilatha? No te hemos perdido. I'm just back. Sí, sí, estoy aquí. No sé si funciona muy bien esto, pero estoy aquí. We've slightly lost the connection. Creo que hemos perdido esa conexión. Sri, ¿puedes decir algo? No te podemos oír, no te oímos. Yeah, sorry, I'm back. Perdón, aquí estoy, sí, aquí estoy. ¿Todo bien? ¿Nos oyes? Sí, sí. Sri, quizá si apagas el vídeo te podemos oír mejor, porque la imagen hay veces que se congela. Vale, buena idea. Yeah. But she can still hear us if I continue. Nos puede oír, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Una anécdota que puede ser algo diario que ocurre en Euskadi y que muestra a qué problemas nos enfrentamos. Xavier está en un supermercado al lado de su casa, se dio cuenta de que había otro hombre mirando productos y cogió una docena de huevos, y cuando llegó a la caja, la cajera estaba disculpándose ante otro hombre que quería pagar. Hay que vigilarle, dice. Vienen aquí, nos roban, nunca sabes lo que se van a llevar. Tengo que vigilarle continuamente. Ya lo siento. Xavier no sabía muy bien qué decir. Había visto al hombre, había visto que su piel era de un color más oscuro. Seguramente vendría de Marruecos. Sin más, estaba mirando los productos de las estanterías. ¿Y por qué ese odio? ¿Por qué esa acusación de la cajera a alguien que simplemente estaba haciendo su compra? La conversación siguió y Xavier siguió sin decir nada. Pagó la docena de huevos y se fue. ¿Qué habríamos hecho nosotras? ¿Qué hacemos cuando oímos este tipo de comentarios sobre otras personas en nuestra vida diaria? ¿Quién tiene el poder ahí? ¿Tenemos nosotras el poder? ¿Por qué no lo utilizamos? ¿La cajera tiene el poder? Si pensamos en el poder corporativo, esa cajera probablemente gana un sueldo bajo, tiene sus propios problemas de los que ocuparse. ¿Qué genera ese odio? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué no hacemos nada al respecto? ¿Qué podríamos hacer? Lo planteo porque puede ser algo que ocurra en nuestra vida diaria. Es algo que ocurrió el fin de semana pasado. Una amiga me contó esta situación y me hizo pensar que quizá esto nos puede ayudar a nosotras a pensar sobre las relaciones de poder y las estructuras de poder. Shalini, ¿qué ideas te genera esto?
sobre India, por ejemplo, en cuanto a nuestra reacción de resistencia. Bueno, al escucharte estaba pensando en otras experiencias similares. India, por supuesto, es un país muy diverso. Hay muchos idiomas, hay muchos colores de piel, el aspecto de las personas, cómo se visten, cambia mucho de una zona a otra, todo eso. Y creo que en India han empezado a ocurrir muchas cosas y hay una diferencia entre distintas comunidades y sus vidas diarias. Si hablamos de personas excluidas estructuralmente, hablamos de personas que se enfrentan a situaciones de exclusión por su religión. Gente que pertenece a un grupo minoritario vive la discriminación en su vida diaria o solo por el nombre que tengas, ¿no? O el apellido que tengas. Si tu nombre se pronuncia de tal manera, significa que perteneces a determinada comunidad y eso ya te marca. Ya no mereces la pena, bla, 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 ¿no? Y creo que hay muchas personas que se identifican con ese odio, pero muchas personas utilizan ese odio para obtener poder en determinadas situaciones y ese poder les da la capacidad de controlar a alguien, una vez más, y crear un entorno de miedo que de nuevo se traduce, ¿no?, en nuestros pensamientos, en nuestra filosofía, en nuestras ideas sobre determinadas comunidades. Y se ven en eso y sobre cómo pensamos que unas personas tienen que comportarse o se comportan. Y hay muchas personas que viven la discriminación debido a razones religiosas y viven en el miedo. No saben qué les va a ocurrir, cuándo. Y hay muchas personas que están quizá utilizando esos incidentes o determinada identidad para ejercer poder sobre otra comunidad. Y hay muchas otras personas que quizá no estén ni en un bando ni en otro, pero no son capaces de alzar la voz. Y no lo hacen por miedo a que este extremo ha generado una cosa y este extremo está sufriendo otra cosa. Entonces hay personas que no juegan un papel muy activo, o mejor dicho, cambiar el equilibrio de poder, pero no juegan un papel activo y no lo hacen. Entonces, si este grupo participa en esta sección, pueden cambiar el equilibrio de poder y generan determinado entorno. Y si se añaden a esta otra comunidad, pueden cambiar el poder y pueden cambiar ese equilibrio de poder. Pero lo triste de esta gente que está en el medio es que no hacen nada por miedo, no alzan la voz y no cambian el equilibrio de poder. No se van ni a un lado ni a otro. Y se quedan ahí como espectadores y ven lo que ocurre, pero no hacen nada, no cambian nada, no hacen las cosas de manera diferente. Y por esto, este extremo de los discursos de odio, etcétera, sigue teniendo cada vez más peso. En India, de hecho, sí digo que los medios están jugando un papel muy importante en esto, creo que reflejo la realidad. Srilata nos ha dado el ejemplo de Twitter, pero yo he visto claramente el modo en que se utilizan las redes sociales y bueno, pues los mensajes se han simplificado mucho. Hay mucha gente que no tiene mucha educación, mucha formación en India. El 60% de la población depende de la agricultura y vive de la agricultura. Y solo tiene una televisión y ven la tele todo el día y escuchan los debates de los partidos políticos y escuchan siempre lo mismo. Entonces, la gente que está difundiendo estos discursos de odio, pues son muchos. Y es fácil que la gente
¿no?, entienda por qué tengo que controlar determinados grupos minoritarios o por qué tengo que seguir discriminando y generando miedo. Pero la gente que está en el margen no está tan cómoda y no es capaz de crear o de tener esos mensajes que puedan comunicarse de la misma manera en las redes sociales o en plataformas públicas o en la televisión. No sé, podrían hacerlo. Ellos podrían hablar de sus retos, de sus experiencias. Podrían alzar la voz. Pero lo que hace el miedo es que un grupo que difunde el discurso de odio se hace cada día más fuerte y la gente que está marginada cada día está más marginada, ¿no? Y eso ha cambiado la dinámica en nuestra sociedad. Entonces, hace 5 años, hace 2 años, pues yo podía caminar con Maggie, no había problema. Tenía mi religión, Maggie podía tener la suya y no pasaba nada, ¿no? No existía ese odio. No, yo voy a tu casa, tú vienes a mi casa y sin más. Pero debido a estos discursos de odio, ahora, pues tú empiezas a pensar en tu propia identidad. Yo empiezo a pensar en mi propia identidad. Y si no entiendo los matices de lo tuyo, pues voy a empezar a pensar, bueno, Maggie no es buena para mí. O me está robando espacio. O ha hecho algo para controlar mi religión, para cambiar mi pensamiento. Y entonces se está abriendo una brecha ahí cada vez más ancha, más amplia. Y eso lo vemos especialmente en las instituciones educativas. Y esto lo determina todo, porque determina cómo piensan los jóvenes, ¿no? En las escuelas, en los colegios hay muchas conversaciones que se están dando ahora. Hay muchas jóvenes que están empezando a participar en esas conversaciones, porque los discursos de odio, la gente que adopta esos discursos de odio hablan en un idioma muy simple, muy sencillo, que incluso los niños entienden, y entonces se los llevan al huerto. Y la gente que quiere cambiar eso no es capaz de utilizar ese lenguaje tan sencillo que incluso los niños entiendan. Entonces ese es el reto. Eso es lo que está abriendo esa brecha cada vez más. Y es lamentable, creo. Gracias, Shailene. Muchas cosas. Has comentado muchas cosas. No sé si Srilatha está ahí. ¿Quieres añadir algo? No, nada de nada. Yo creo que hablas fenomenal y lo has contado todo perfectamente. Has descrito muy bien y muy hermosa la dinámica de lo que sucede. Creo que el reto para nosotras, Shailene, ¿tú te acuerdas en el contexto del acoso a las mujeres, sobre todo en los espacios públicos? Tenemos la rendición de cuentas según 2 estándares, la bi-estándar que la llamamos. Y al final nuestro estándar es el de no intervenir. Es como un doble estándar, ¿no? Y cuando estábamos en Bombay, que hicimos una formación y vino tantísima gente. Y un hombre mayor vino y nos abofeteó y nos dijo, ¿cómo os atrevéis a parar con este comportamiento? Ni se lo pensaron, no dudaron en ayudarme cuando alguien se metía con nosotras. Y yo sigo interviniendo, tengo el apoyo además también de mis nietos, pero es verdad que ahora este pelo gris me protege de alguna manera. La gente, por mi edad, duda antes de meterse conmigo. La edad da cierto poder, si queremos llamarlo así. Pero creo que el verdadero reto que tenemos ante nosotras es sobre todo esas personas que bueno, son personas decentes, pero no saben qué hacer
como ese Xavi del que hablábamos, ¿no? O no saben cómo hacerlo porque creen que van a generar más violencia. Al final la violencia llama a la violencia y no quieren meterse en esa rueda. La cuestión, por tanto, es cómo creamos algo que sea hermoso, un contradiscurso hermoso, también atractivo, y sin dejar de lado los mensajes que nos interesan y sin olvidarnos de esos discursos de odio que escuchamos todo el tiempo por ahí, porque es algo como muy obvio, ¿no? Yo no sé si el público lo sabe, o Maggie incluso, si sabes que uno de los términos que se utiliza como insulto por los fundamentalistas de extrema derecha o de derecha, que eres, dicen, te llaman secular, que quiere decir que eres un secularista, que vas en contra de los fundamentalismos religiosos y vas en contra del poder de la religión mayoritaria. Te llaman secular, sick en inglés es enfermo, no es como un juego de palabras, se parece a secularismo, pero no es eso. Y bueno, esto lo refleja todo muy bien, porque hay tantas personas jóvenes que están en contra de todo esto, que ven que está mal y a que quieren defender al país, que quieren defender a la sociedad, pero si la gente se une es muy positivo. Y en esto me ha inspirado mucho el trabajo de la comunidad artística. Al final son encuentros que se producen adoptando muchas formas a través del arte, el arte callejero incluso, diferentes tipos de arte que nos ayudan a unirnos, y nosotros también lo hacemos a veces con nuestras formas de teatro tradicional, pero el mensaje va cambiando y es muy diferente. Por tanto, creo que tenemos que construir algo que sea hecho con inteligencia y que nos permita construir este contradiscurso de una manera que sea muy imaginativa y sin ir demasiado de frente, porque si no nos sacaremos mucho si lo hacemos en modo enfrentamiento. Yo creo que hay que luchar de una manera un poco más inteligente, más pilla, por así decir, y que muestre de manera convincente, eso sí, lo que podemos ser como sociedad. Ya he hablado mucho, perdón, disculpadme, pero me ha inspirado esto que ha dicho ahora Shalini. No para nada, es muy interesante y no conocía este término secular. No sé si las intérpretes han podido trasladar el concepto. La cuestión es que tiene un juego de palabras entre secular o laicista y la palabra sick, que es enfermo. Y esto nos muestra mucho el poder que tienen los idiomas, que tiene el lenguaje, sobre todo acuñando estos nuevos términos. Hemos hablado del discurso, de cómo funcionan los poderes a través de los discursos. Y también queremos ver cómo funciona la opresión a través de los poderes corporativos y cómo ocupan e invaden los territorios, nuestros cuerpos, que también son un territorio. Y Shulaz ha hablado sobre la influencia de las redes sociales, de todos estos aspectos que son medio invisibles y no sé muy bien cómo se ven todas estas cosas en los medios relativo a las empresas, las corporaciones. Y podemos hablar aquí de las malas condiciones en las que trabajan muchas personas en las grandes corporaciones, pero también esto nos puede llevar a pensar en lo que compramos todos los días, el Uber Eats, las compras que hacemos en Amazon, todas esas motos que se conducen para llevar la comida de un sitio a otro y lo que supone esto para nuestro mundo.
hay muchísimas personas que trabajan un poco en los márgenes de toda esta economía y es verdad que desde el mundo académico se viene llevando una lucha desde hace tiempo a, por ejemplo, las personas que limpian y que son subcontratadas para limpiar esta universidad, luchan para tener unas condiciones mejores y están dentro de una institución, pero son subcontratadas. Son sobre todo mujeres, hay que decirlo, y trabajan por defender esas condiciones, pero desde el margen. Muchas de estas personas ni siquiera tienen un contrato en condiciones. Entonces, ¿cómo veis vosotras esta relación entre los negocios, el trabajo, nuestros cuerpos y podemos también incluir la tierra o el territorio? ¿Cómo lo ves? Srilatha, ¿quieres empezar tú esta vez? Sí, voy adelante. Bueno, me gustaría contestar esta pregunta con 2 ejemplos That I que creo que dicen mucho. Ambos ejemplos implican a los poderes ocultos de las corporaciones, de las grandes empresas y del gran sector de los negocios que opera a nivel mundial y tiene un poder también a nivel mundial. India sufrió 200 años de colonialismo británico. 100 años de manera informal y otros 100 de manera formal. Uno de nuestros logros, que yo creo que es único, fue que durante todos esos 200 años nunca abandonamos nuestra ropa tradicional. No dejamos de llevarla. Cuando muchos otros países en el mundo acabaron, y que fueron colonizados, acabaron cambiando sus vestimentas, pero nosotras no. Entonces, incluso después de 20 años desde la independencia, yo entonces era una adolescente o una joven adulta, según se mire, pero en mi 15 cumpleaños el regalo formal de mis abuelos fue un sari. Y yo supuse que llevaría siempre un sari en cualquier evento especial en la familia o con los amigas. Y luego también llevaba los vestidos tradicionales de la India, kablosi. Y en los últimos 25 años, lo que no pudo lograr el colonialismo británico, ni siquiera lo intentaron, por ser justa, pero lo que no logró ese colonialismo, y esto lo uso como una metáfora, quien sí lo ha conseguido es Levi's. Sobre todo en las ciudades, pero es que esto se empieza a ver ya en el sur de la India rural y en el norte incluso. Algunas de las grandes disputas entre los consejos locales tradicionales y las personas jóvenes han sido los vaqueros, porque se ponen vaqueros. Ahora, bien, utilizo esto como un vehículo, una especie de metáfora o vehículo para describir la manera en que los poderes corporativos internacionales han podido lograr cambios en las costumbres y normas sociales que estaban tan profundamente arraigadas. Y tengo que admitir que este cambio no lo celebro. Lo entiendo. Entiendo que a las mujeres jóvenes les parece algo liberador. Eso sí. Y entiendo que prefieran el tipo de libertad de movimientos que les permite tener este tipo de vestimenta. Es simplemente un ejemplo que quería dejar aquí para que todo el mundo reflexione. El segundo ejemplo que quiero dar es el de la criminalización de las comunidades indígenas en particular, pero también de periodistas, progresivas, activistas, etcétera, que han intentado resistir
resistirse al poder de las corporaciones, sobre todo las mineras, las grandes compañías mineras. Si nos fijamos en el este de la India, ahí hay intereses mineros muy fuertes que han conseguido corromper al Estado o algunos actores del Estado que al final se rinden voluntariamente a estos intereses con su apoyo, brindando su apoyo político, socavando así las leyes tradicionales que regían los bosques y las políticas que apoyaban los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios y hábitats, para así poder avanzar y desarrollar sus proyectos mineros. Con lo cual se ha producido un desplazamiento en masa de las personas que vivían ahí, incluso gente de los pueblos indígenas, pero también de otras castas marginalizadas y pobres, con el fin de desarrollar los intereses corporativos de un tipo o de otro. Yo he dado el ejemplo de la minería, pero es que hay muchos otros, la verdad. Diferentes proyectos de gran tamaño. Y esto lo hemos visto escalar y se ha producido también en Sudamérica y en los países de América Central. Bien, lo interesante es cómo responde el Estado a estos procesos. Lo que ha ocurrido es que ha criminalizado la resistencia del Estado. Por tanto, las comunidades que se han organizado para luchar contra esta invasión de sus tierras o resistirse a los poderes corporativos han sido reetiquetadas como maoístas, insurgentes maoístas. Y esta palabra maoísta es muy importante porque en la India significa que son personas que creen en la revolución armada. No hablamos aquí de una resistencia pacífica, pasiva, utilizando métodos pacíficos. No, 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 no. Se les llama como si fueran de una resistencia armada y, por tanto, se puede luchar con ellos con violencia. Y además es que no es cierto. O sea, se les llaman insurgentes maoístas, actores anti-Estado o en contra del Estado, que participan en prácticas ilegales, entre comillas, ignorando las leyes establecidas. Muchas de ellas aún siguen vigentes, como la ley de los bosques, y que están ahí para proteger tanto los bosques como lo que en ellos se produce, etc. Entonces, los miembros de esa resistencia y quienes les apoyan, bueno, no la resistencia, sino las personas que apoyan a quienes resisten, ya sean periodistas, activistas, etcétera, cualquiera que informe, de hecho, sobre todo lo que hacen, The Guardian o cualquier otro periódico de calado internacional, a quien sea, a ellos se les llama actores antiestado y se les encarcela sin juicio previo durante varios años, de acuerdo con nuevas leyes draconianas como la ley de los activistas ilegales. Algo así se le llama. Y eso queda muy abierto, obviamente. Esa interpretación está muy abierta. Pero esto le permite al Estado encarcelar a cualquiera que proteste a nivel político durante el tiempo que sea, sin siquiera someterles a juicio. Pueden estar en la cárcel, por ejemplo, 10 años por acciones antiestado. Y luego esos miembros de la resistencia de base, los que se llaman maoístas, se les caza, se les busca y se les caza en lo que se llaman encuentros policiales, entre comillas. Pero esto significa que estaban armados, que han atacado a la policía y que, por tanto, la policía puede responder. Simplemente era para daros un par de ejemplos de cómo esta forma de poder, relacionado con la primera pregunta de Maggie, ¿no? De cómo hacemos que todo esto
tenga visibilidad. Este poder corporativo que antes estaba oculto, porque tenían que pasar antes por el gobierno para obtener permisos, etcétera, es algo que ahora cobra una forma de poder muchísimo más visible. Y la gente además habla abiertamente, utilizando los nombres de estas empresas, y dice, ni siquiera intentéis luchar contra esta y esta empresa porque os meterán en la cárcel o os cazarán. Gracias, Srilatha, por estos dos ejemplos tan chocantes y tan tristes. Quizás podemos seguir. Shalina, vamos a pasar al tercer punto. Quizás la criminalización del trabajo sexual y las trabajadoras sexuales. Y la cuestión problemática de si es realmente posible que las trabajadoras sexuales tengan poder sobre sus propios cuerpos. ¿Podrías hablarnos un poco de esto, por favor? Sí, gracias. Gracias a las dos. Gracias a Maggie por ahora traer este tema. Es un tema complejo, diría, pero está muy estrechamente relacionado con nuestro trabajo. Cuando pensaba antes en el poder del territorio, también pensaba en el poder o los poderes invisibles que consiguen controlar las vidas y los cuerpos de las mujeres. No únicamente en lo relacionado al trabajo sexual, sino en dónde y cuándo puedo ir a un sitio y de lo que puedo disfrutar. Por tanto, hay algunas cosas que el Estado considera que están prohibidas todavía para las mujeres y allí las mujeres no deberían acceder, no deberían ir. Aunque a esos lugares algunas mujeres sí pueden ir, dependiendo un poco de la casta, de la religión y demás. Pero es decir, cómo están ahí esos poderes invisibles que no están reglamentados como tal, que no tienen una estructura clara, pero están presentes, aunque permanezcan invisibles. Y se ve muy claro en el acceso a los espacios. Si alguien accede a esos espacios de forma directa o indirecta, estaremos retando algunas estructuras de poder. Entonces, sí, esas mujeres acceden ahí, tienen que estar dispuestas a enfrentarse a las consecuencias. Desde un punto de vista legal, bueno, sí, tenemos derecho a ir a cualquier sitio, pero sobre todo cuando hablamos de cuestiones sexuales, algunas mujeres no deberían salir por la noche, no deberían vestirse de cierta manera, no deberían comportarse de cierta manera. Y luego hay que tener en cuenta las cuestiones religiosas. Si está casada, bueno, pues tiene ciertos derechos, pero si no está casada, entonces igual no. Si no te has casado y tienes y tienes una relación, entonces te enfrentas a problemas. Todas estas ideas se aplican además a las trabajadoras sexuales, que supuestamente no son buenas mujeres. Entonces, ¿quién puede obtener protección y quién no? Esto es algo que se decide por esos poderes invisibles. Si retas a las normas saliendo por la noche, comportándote de cierta manera, vistiéndote de cierta manera, entonces te pueden llamar diferentes cosas. Bien, esto está relacionado especialmente con los cuerpos de las trabajadoras sexuales o incluso todas las mujeres. En muchos programas de capacitación, en muchas formaciones, cuando abordamos este tema, preguntamos si creemos que las trabajadoras sexuales tienen más poder que las mujeres casadas. Y con esto intentamos retar algunas de los supuestos que tenemos de las, digamos, mujeres buenas, que son las mujeres casadas. Y mujeres de diferentes organizaciones y comunidades dicen, sí, creemos que las trabajadoras sexuales tienen más poder. Y en nombre del honor o del respeto, muchas veces somos oprimidas y no podemos alzar nuestra voz, ni siquiera en nuestras relaciones.
te consigues ropa buena, joyas caras, un estado social y familiar, pero tienes que estarte calladita si quieres entrar dentro de la categoría de una mujer buena. Hay gente que dice, yo creo que las trabajadoras sexuales sí que tienen mucho poder, porque son capaces de negociar su espacio con sus clientes y también están presentes en muchos espacios de incidencia. Entonces, ¿cómo hacen para llegar a esos lugares? Es algo que otras mujeres consideran como un gran logro. La criminalización, por supuesto, tiene un impacto en las trabajadoras sexuales, muchos impactos distintos, de hecho. Y esto desempeña un papel muy importante en la manera en que las mujeres pueden llegar a unirse. Hay como una especie de brecha entre las mujeres que pertenecen a los movimientos feministas y las que no. Y es de gran importancia cubrir ese vacío, como vemos que son las diferentes luchas de las diferentes mujeres. Podemos encontrar similitudes, tenemos algún terreno común en el que podemos trabajar juntas. Es muy importante comprender todo esto, sobre todo cuando decimos que trabajamos en la vida de las mujeres. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Estamos contando a todas las mujeres o nosotras también estamos siendo selectivas cuando decimos que trabajamos con y para las mujeres? Por tanto, la criminalización tiene un impacto importante en nuestras vidas, pero ¿cómo podemos trabajar o actuar juntas para cambiar esta situación? Los movimientos de las trabajadoras sexuales están luchando, ellas luchan, pero es importante comprender cómo si cambiamos los espacios de movimiento, si hablamos de criminalización, si no nos enfrentamos a quienes juzgan a ese comportamiento criminal, ¿cuál será la situación? ¿Cuál será la situación para ellas que están trabajando para sobrevivir o porque quieren tener una oportunidad laboral sin más? Pero si no trabajamos con el movimiento de los derechos de las mujeres, entonces la criminalización seguirá teniendo un impacto en la vida de las trabajadoras sexuales y en sus movimientos. Entonces no podemos decir que trabajamos con todas las mujeres, podemos decir que trabajamos con algunas, pero no todas. Esto es algo que hay que cambiar. Gracias, Shalini. Srilatha, nos quedan 5 minutitos en esta sesión. Y te voy a pedir que pasemos a esta tercera parte sobre las estrategias de generación de poder colectivo. Es un poco como un cierre. Puedes hacer un cierre, pero centrándonos en esta idea, ¿no? De frente a todas estas cuestiones, todos estos temas, todos estos poderes no visibles, ¿qué hace CREA? ¿Qué estrategias de resistencia tiene CREA? Shri, we can't hear you. No podemos oírte. Mike was Perdón, había apagado el micrófono. ¿Ahora me oís bien? Sí. Vale. Voy a empezar hablando de la idea inevitable, o más bien la realidad inevitable, de que a lo largo de la historia los movimientos, pero más especialmente los movimientos de masas, siempre han resultado la fuerza de cambio más eficaz. Y han sido el método más eficaz para desmontar las estructuras de poder y los retos, cambiando las ideologías, cambiando las normas sociales, los sistemas de creencias y retando también a las instituciones que representan todo esto y que lo reproducen todos los días. La clave, por tanto, es crear movimientos. No hay otra alternativa, en mi humilde opinión, Es la única manera de conseguir una justicia social.
Sin embargo, creo que vivimos en una era en la que tenemos que repensar. Y tenemos que hacerlo de forma muy creativa. ¿Cómo creamos una resistencia de masas? ¿Y cómo es hoy en día, en la realidad política que vivimos hoy por hoy, cómo es ese cambio político que hay que hacer? Porque miremos donde miremos, vemos regímenes opresivos, autoritarios, vemos cómo se ejerce la violencia contra las mujeres. Y es algo que a menudo se hace a través de personas electas por métodos democráticos libremente. Ocurre en todas partes en el mundo y, por desgracia, también en Europa. Por tanto, es algo muy duro. Es muy duro generar movimientos. Y en el último año y medio he pasado mucho tiempo pensando sobre esto, hablando sobre cómo crear y mantener estos movimientos en unos tiempos tan retadores como los actuales. Para mí está claro que, en primer lugar, tenemos que aprender de las personas que ya han sostenido, ya han mantenido este tipo de movimientos en otros contextos durante más tiempo. Una experta en esto, una profesora fantástica para mí, un método para aprender para mí ha sido el movimiento de las mujeres iraníes, que han resistido muchísimo tiempo al encarcelamiento de abogadas, de activistas, de personas, de mujeres que luchan y siguen con su lucha. Y lo cierto es que tienen un movimiento muy descentralizado, muy molecular, muy fluido, pero que, sin embargo, ha conseguido crear unos eslabones muy estratégicos. Entonces, cuando surgen algunos movimientos políticos o suceden ciertas cosas, salen a la calle y se manifiestan. Y lo hacen con el poder de los números, porque son manifestaciones masivas y además es intergeneracional. Las feministas no han conseguido mantener mucho poder allí, pero siguen ahí. Es verdad que han matado a algunas de sus líderes claves y no tienen líderes clave. Se parece un poco al movimiento Black Lives de los Estados Unidos, las vidas negras, y es muy autónomo, muy descentralizado este movimiento, pero sin embargo, cuando hay que actuar, actúa todo el mundo. El movimiento Defensoras en América también, en América Central, también son un ejemplo fantástico, sobre todo en su análisis interseccional, en la lucha contra los poderes corporativos, los poderes estatales y contra las mafias narco. Pero algo que me parece todavía más importante es que tienen un marco de trabajo por el cual se apoyan unas a otras y es extremadamente útil. Me encantaría compartirlo contigo, Maggie. Creo que sería un recurso muy interesante para que la gente que está en la conferencia se lleve a casa. Es un marco para integrar el autocuidado, el sanamiento, el cuidado colectivo y el sanamiento colectivo, junto con la acción colectiva y la protección de los territorios y de sus cuerpos. Ellas ven la protección de sus cuerpos y de sus territorios como parte de un mismo proceso de defensa. A mí me parece que es un abordaje extremadamente interesante y además también el activismo LGTBI en África, en el este de África, es muy importante. Y la conclusión que me pides que haga sobre las lecciones clave es que realmente tenemos que construir
este nuevo discurso con imaginación, que sea potente, que sea atractivo, magnético, que atraiga a las personas. Y eso es lo que me encanta de lo que han hecho las defensoras, porque han hecho exactamente eso. Tenemos cuáles son las tácticas en cada uno de nuestros contextos y ponerlas en práctica. Tenemos que ser muy estratégicas sobre cómo podemos y cuándo podemos salir ahí fuera y enfrentarnos a todas estas formas y fuerzas de opresión. Y ahora también estoy convencida de que debido a la naturaleza de esas estructuras de poder grandes que están altamente interconectadas, que funcionan juntas, necesitamos una movilización y una acción muy local. Y este tipo de acción local tiene más oportunidades de sobrevivir. Creo que tenemos que pensar mucho en la conectividad virtual para alzarnos juntas, alzar nuestras voces juntas cuando surjan las oportunidades. En mi opinión, si conseguimos repensar nuestras estrategias de movimiento... y algo muy importante que quería decir, además, es que es el momento. El momento es ahora para crear alianzas entre movimientos, reforzar estas conexiones. Tenemos que unirnos todas, a todas aquellas que trabajamos por la justicia social, por una diferente visión de la justicia social. Y quizás entonces consigamos hacer lo que se ha hecho en Nepal, que es destituir a una monarquía que tenía cientos de años de poder. Porque los grupos LGBTIQ andan y marchan junto con las feministas y junto con otros movimientos, etcétera, etcétera. Y permitirme acabar con este comentario que espero que sea positivo. Muchas gracias. Gracias, Srilatha. Your turn. Shalini, unas breves palabras de resumen, de conclusión. Ya hemos agotado nuestro tiempo, pero un minutito. Bueno, yo creo que Srilatha ya lo ha dicho todo. Simplemente quiero añadir que nuestros movimientos deben avanzar juntos. Tenemos que ser intergeneracionales, multigeneracionales, interseccionales. No podemos decir, estos son los grupos prioritarios, vamos a trabajar con ellos y dejamos a estos otros. No, todas tenemos que trabajar juntas, todas tenemos que trabajar por todas. Da igual quién se sienta discriminado o discriminada, da igual qué categoría tengamos. Si no trabajamos juntas, no vamos a poder lograr un resultado como el que se ha logrado en Nepal. Ese cambio de poder es duro, es difícil. Tenemos que ser intergeneracionales, interseccionales e intermovimiento para cambiar el poder. Gracias a ambas. Muchísimas gracias. Well, that's our session. Bueno, lo dejamos aquí. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que ha sido increíble escuchar tanto a Srilatha como a Shalini. Creo que ha habido momentos visionarios, inspiradores, con muchísima fuerza. Gracias a ambas. ¿Qué puedo decir? De verdad, nos vamos a levantar todas y a unirnos a este movimiento. Muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. Ha sido un honor, un verdadero honor y un placer estar con vosotras esta mañana. Gracias a todas por estar ahí. No podemos dejar tiempo para preguntas, me temo, pero si tenéis alguna pregunta, Shalini va a estar aquí. Podéis hablar con ella, charlar o plantearlas en las siguientes sesiones, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. And thank you. Gracias, Maggie, gracias. Gracias por haber organizado este espacio donde podemos intercambiar conocimiento. Gracias. Many thanks. Muchísimas gracias, gracias.